Bien, iglesia, vamos a estar meditando con la ayuda de nuestro Dios en el texto que acabamos de leer todos juntos. No lo pierda, Mateo 12, versículos 22 y 30. Les recuerdo que finalizado el sermón estaremos celebrando la cena del Señor para que vaya reflexionando y preparándose también de antemano. Vamos a estar atentos en esta tarde. El título del sermón o de la predicación es Cuando la maldad no se detiene. Cuando la maldad no se detiene. Estamos avanzando poco a poco por el Evangelio de Mateo, este bello Evangelio, y nos hallamos ahora mismo en el capítulo 12. Hemos visto en la primera sección, los primeros 14 versículos, se desató una primera controversia, discusión, por así decirlo, sobre todo de parte de los fariseos, hacia Jesucristo y sus discípulos, y toda esa disputa o controversia o acusaciones, más bien de parte de ellos, giraron en torno al día de reposo, como ustedes lo recordarán. Allí el Señor dio enseñanza a todos de la verdadera naturaleza y observancia del cuarto mandamiento. Luego el evangelista Mateo nos remite una vez más a Isaías, que fue lo que vimos la semana pasada. Estuvimos estudiando Isaías 42, del 1 al 4, donde Dios Padre presenta a su Hijo, nos presenta a su Hijo, da testimonio de su Hijo, al llamarlo su siervo. He aquí mi siervo, he aquí mi escogido, he aquí mi amado, en quien está su espíritu, en quien se complace y se deleita, y también en quien las gentiles de entre todas las naciones pondrán su esperanza, pondrán su confianza, nos dice ese texto de Isaías. Y allí también veíamos cómo hay una promesa preciosa, donde el Señor promete no apagar aquel creyente que está débil en su fe, no apagar ese pábilo que humea, sino que lo va a avivar conforme a su promesa. Hoy veremos versículos 22 al 30, que nos habla en torno a lo que usted seguramente ha escuchado o ha leído por usted mismo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y yo sé que en torno a esto, iglesia, hermanos o amigos, ha habido mucha especulación, muchas malinterpretaciones, pero vamos a procurar centrarnos en el texto, que sea el mismo texto el que nos hable, porque es que, iglesia, si existe un pecado imperdonable, debemos examinar bien de qué se trata. No lo podemos pasar a la ligera o de manera superficial. Si existe un pecado imperdonable, hay que mirar el texto que nos lo habla y cuál es su contexto. La blasfemia contra el Espíritu Santo va desde el versículo 22 hasta el 37 quizás, pero como el texto es largo, vamos a dividir la enseñanza en dos. Una la daremos ahora mismo y el otro domingo veremos la segunda parte. Hoy veremos del 22 al 30. Así que le ruego pueda poner atención, disponerse, tener la amabilidad de estar solícito, dispuesto a recibir la palabra con temor, con temblor, con hambre, sed de escuchar el consejo de Dios. Además piense en esto, estudiar los evangelios, cualquiera sea de los evangelios, es precioso porque allí estamos viendo las obras de Cristo, sus milagros, acompañado de sus enseñanzas, de su propia predicación del Hijo de Dios. Además, textos como este en particular son palabras fuertes de advertencia, así que oigámoslas también incluso como si nuestra vida dependiera de estas cosas. Así como estamos dispuestos a oír las promesas del Señor Jesús, también debemos estar dispuestos a oír sus palabras de advertencia. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es una exhortación para todos en general.
¿Cómo podríamos ir resumiendo, o más que resumir, como introducir la esencia de lo que quiero comunicarles en esta tarde, hermanos? Es lo siguiente: cuando la maldad no se detiene, no se frena, ¿qué es lo que va a pasar naturalmente? Va a ir aumentando, va a ir creciendo más y más, y en ocasiones va a pasar más allá de todo límite, porque es que acá lo que vamos a ver es a los enemigos de Jesucristo, los fariseos, jugando literalmente con fuego. Están jugando con fuego y ya habían entrado en un terreno muy peligroso y prácticamente en un punto sin retorno. Si está anotando apuntes, por tiempo no vamos a leerlos, pero téngalos presentes. Marcos 30, versículo 20 al 30. Marcos 3, versículo 20 al 30. Y Lucas capítulo 11, versículo 14 al 23. Esos son los dos textos paralelos de este suceso, de este acontecimiento, y me estaré remitiendo por momentos a esos textos. Vamos a dividir la enseñanza en 3 puntos a grandes rasgos: el milagro obrado, 1; 2, la acusación de los fariseos; y 3, la respuesta de Jesús. Al final veremos unas aplicaciones también. Primero, el milagro obrado lo tenemos en los 2 primeros versículos del pasaje, no lo pierda. Mateo 12, versículo 22 y 23. Versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Acá una vez más, hermano o amigo, vemos al Señor Jesucristo en su poder y en su compasión, en su misericordia, en su ternura para con los afligidos. Allí estaban nuevamente los fariseos cerca del Señor Jesús, como de costumbre, y nuevamente a partir de acá se va a desatar otra controversia, ya no en torno al día de reposo, sino que ahora va a girar en torno a en nombre de quién, o bajo la autoridad de quién, o en poder de quién el Señor Jesús hacía todo lo que hacía. Y de manera más específica aún, en nombre de quién o con la autoridad de quién expulsaba los demonios. Y era evidente, iglesia, que los fariseos no reaccionaban con gozo y alegría cuando veían a una persona recibir alivio en sus cuerpos, siendo sanados por Cristo. Era evidente que cada milagro del Señor Jesús para estos hombres era una puñalada a su corazón orgulloso y altivo. Cada vez que el Señor Jesús obraba un milagro, su sangre se enardecía literalmente de ira, de enojo, sus dientes rechinaban aún más con fuerza, como lo hace todo enemigo de Dios hoy día, o como tú y yo lo hicimos en nuestro pasado, cuando tú y yo vivíamos en tinieblas y en oscuridad. Porque piensa esto, amado hermano: el nombre glorioso de Cristo, que hoy nos resulta dulce, antes a ti y a mí nos resultaba repulsivo. No queríamos saber nada de Cristo. Pero el Señor ha querido, si estás en el Señor y su gracia te ha alcanzado, ha tenido una gran misericordia de ti. Abre tus ojos, abramos nuestros ojos y veamos cuán misericordioso ha sido el Señor para con nosotros. Éramos como esos hombres. He aquí un hombre atormentado por un espíritu inmundo. Quiere decir, como nosotros le llamaríamos, alguien que está poseído por un demonio o endemoniado, como le queramos llamar, fue traído al Señor Jesucristo. Fue traído porque él no podía llegar a Cristo por sí mismo.
puesto que Mateo nos dice que estaba, ¿qué cosa? Ciego. Es un dato importante. Mateo es el único que de los paralelos de Marcos y Lucas y Mateo es el único que nos dice que el hombre estaba también ciego. Tampoco podía pedir ayuda por sí mismo con sus labios, porque el hombre también estaba, ¿qué? Embotado de habla, estaba mudo. Y acá quiero hacer un paréntesis a modo de aclaración, iglesia. Ha habido una falsa doctrina, una falsa enseñanza de que toda enfermedad física es causada por Satanás, o que si una persona está enferma es porque tiene algún espíritu o algún demonio, o porque pecó, o porque está en juicio, y un montonón de cosas más que ustedes han oído. Pero quiero aclarar algo. Nosotros creemos que Dios es quien pone la herida también. Anote estas citas. Job 5:18. Creemos que fue Dios quien le envió el mensajero de Satanás a Pablo, el aguijón de la carne, para evitar que se enalteciera. Segunda de Corintios 12:7. Creemos que así como Dios da la salud, Dios la quita. Creemos que incluso Dios crea la adversidad. Isaías 45:7. He aquí yo creo la adversidad, dice Jehová, hago todo esto. Sin embargo, quería hacer ese paréntesis para que de pronto no malinterpretemos. Sin embargo, ¿por qué menciono eso? Algunas de las personas que el Señor Jesús sanó y que estaban endemoniadas, su enfermedad no era porque era una enfermedad natural, que habían nacido así, o porque habían tenido algún accidente o algo por el estilo, sino que en esos casos particulares, la Biblia nos permite pensar que esas aflicciones físicas eran causadas precisamente ¿por quién? Por el demonio que estaba atormentando a la persona. ¿De dónde saca usted eso, pastor? Mire Lucas 11:14 y nos dice que cuando el demonio fue expulsado, la persona volvió a hablar y a ver. ¿Me hago entender? Cuando se eliminó la causa de su ceguera o de su mudez, que era el demonio, sus efectos fueron quitados. Hay un pasaje muy parecido que ya vimos con anterioridad y es muy parecido, aunque obviamente no es el mismo suceso. Regreso unas páginas atrás a Mateo 9, versículo 32 al 34. Mateo 9, 32 al 34. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron a un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, miren lo que dice, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, ¿qué decían? Por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Ven el parecido a nuestro texto? Un demonio, un hombre fue aliviado, se expulsó el demonio. La gente que lo vio se asombró y los fariseos que lo vieron dieron una falsa acusación contra Jesús. Prácticamente es el mismo escenario que tenemos en nuestro texto. Ahora bien, el versículo 22 dice, el Señor le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. O sea que este hombre fue sanado de manera instantánea, de manera completa también. No quedó mudo, no quedó ciego, la sanidad fue completa. Ahora ese hombre que estaba ciego podía ver a Jesús, como dice el himno de Sublime Gracia. Ahora esa lengua que estaba enrollada y muda seguramente podía alabar a aquel que le había sanado, como cantábamos ahorita, oh que tuviera lenguas 1000. Y allí entonces se desencadena una pregunta importante.
Había una gran cantidad de personas. Marcos 3:20 nos dice que la gente se agolpó sobre Jesús y una gran cantidad de personas presenció físicamente este milagro. Versículo 23. Toda la gente estaba, ¿qué? Atónita. ¿Qué quiere decir atónita? Estaba perpleja, estaba maravillada, asombrada, quizás una mezcla de temor, de asombro. Y noten cómo la multitud pasó de poner su vista en el hombre que había recibido la sanidad e inmediatamente la puso en aquel que había obrado el milagro, en Cristo. Así que esta multitud, atónita, maravillada, de manera natural y espontánea, les surge una pregunta. Ellos empiezan a preguntar entre sí, como diciéndose así uno al otro: ¿y qué tal que él sea el hijo de David? ¿Qué tal que sea el hijo de David? ¿Qué significa hijo de David? Ya lo hemos visto antes, pero lo recuerdo brevemente. Es una alusión directa a el Mesías prometido. En otras palabras, iglesia, ese montón de personas entre sí se empezaron a preguntar: ¿y qué tal que este sea el Cristo? Si era el hijo, si era el hijo de David, era el Cristo. Y es una pena que muchas de estas personas no siguieron indagando en esta noble pregunta. Por muchas cosas, por su propio corazón, su pregunta fue ahogada por los fariseos y su acusación. Es una pena que no siguieran ahondando en ella. Hermano, si usted está inquieto en algo de la fe, no descanse hasta resolver la pregunta. Aunque también acá habían ciertos aires de duda. Era una buena pregunta. ¿Será el hijo de David? Pero también uno percibe cierta como algo dubitativo, como vacilante. Y además, si hubiesen pensado en el Mesías, habría que mirar, porque ustedes saben que el entendimiento de muchos en Israel en torno al Mesías era muy distorsionado, demasiado distorsionado, incluso entre los mismos discípulos. ¿Mesías de qué? ¿Del yugo romano? ¿Mesías del sanador de nuestras enfermedades? ¿Mesías de aquel que alimenta nuestros vientres y sacia nuestros estómagos? ¿Saben qué es lo triste? Que muchos querían un Mesías, un redentor, pero no redentor de sus pecados, no redentor de su culpa, de su miseria. Y saben, así hay muchas personas que hoy en día buscan a Cristo por cualquier cosa, menos por su mayor necesidad, que es el perdón de sus pecados. Hoy muchos buscan un cristianismo sin cruz, sin costo, sin abnegación, y menos aún muchos están dispuestos a someterse al señorío de Cristo Jesús. Y el Señor quiera que nos examinemos a sí mismos, hermanos, y veamos nuestras motivaciones para seguir a Cristo. Mas los fariseos, al oírlo, versículo 24 decía: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Este versículo 24 es importante porque aquí radica la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí está el gran pecado de los fariseos, y de hecho aquí se desprende todo el resto del pasaje. Allí estaban estos hombres, escribas, fariseos, acechando las espaldas de Cristo. No paraban de acusarlo, de buscar ocasión para destruirle. Acuérdense de la vez pasada, se confabularon para destruirle. Hermanos, si usted está sufriendo algún tipo de persecución, si usted sufre algún tipo de oposición de amistades, de familia, por ser fiel a Cristo, ten ánimo.
y piensan que nuestro Señor Jesucristo sufrió una hostilidad mucho mayor que la nuestra, una oposición. Imagínense lo que es tener día y noche una multitud de personas hostigando, buscando formas de hacerlo caer. Ciertamente el Señor se movía como un cordero en medio de lobos todo el tiempo. Y algo que llama la atención es que los fariseos, cuando oyeron lo que pasó, no se centran tanto en que el hombre pudo ver, en que el hombre pudo hablar, sino que se centran, si ustedes ven el pasaje, en el hecho de que el Señor hubiese expulsado el demonio que atormentaba a la persona, a este individuo. Además, noten la palabra de odio que expresan hacia Cristo. Este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. ¿Qué piensa usted cuando ellos se referían a Jesús como este? ¿Qué se puede percibir? Estos hombres estaban tan ciegos, tan endurecidos en sus corazones, que no podían darse cuenta que ese, como ellos le llamaban despectivamente, era ciertamente y es el Hijo de David, el siervo escogido y amado. Pero para ellos era este. Y su oposición fue tan grande que llegaron al punto de afirmar que Jesús expulsaba o sacaba a los demonios en el nombre o en el poder de Belcebú o en la autoridad de Satanás. Belcebú, lo repito nuevamente, porque ya en una ocasión anterior lo habíamos mencionado. Ese nombre Belcebú se origina de un dios pagano de los cananeos que se llamaba o traducido es el dios del estiércol o el dios de las moscas. Y los judíos, era un dios pagano de Baal, de hecho de ahí viene también. Tomaron ese nombre para referirlo a Satanás, el príncipe de los demonios. Y no fue la única vez que los fariseos hicieron esto. De hecho lo hicieron con frecuencia. Ahorita lo acabamos de leer en el texto que leímos de Mateo 9:34. Ellos lo habían mencionado. O sea que es una acusación. Hermano, pensemos por favor. ¿Usted piensa que esta acusación es normal? Es una terrible acusación contra el Cristo, pero además de eso no fue algo ocasional, como que pasó una vez y ya. Era algo frecuente, era algo repetitivo. Ellos decían que el Señor hacía esto en el nombre de Satanás. Y a veces se lo decían a él de frente, o a veces como acá, de manera vil, lo hacían a sus espaldas, calumniándolo. ¿Qué cree usted? ¿Será que los fariseos acá no se estaban ya excediendo? ¿No se estaban extralimitando? Porque piensen esto. De fondo, no era solamente que afirmaban que el Señor hacía eso en nombre o bajo el poder de Satanás. Lo que estaban haciendo de fondo era llamar a Jesús mismo Belcebú. Acuérdense, si al padre de familia lo han llamado Belcebú, miren lo que está diciendo Cristo. A él, que es el padre de familia, lo llamaron Belcebú. Incluso Marcos 3:22 dice que Jesús mismo tenía a Belcebú. O sea, como si Cristo mismo estuviera endemoniado. Así que pienso y estoy seguro que los fariseos a estas alturas ya habrían cruzado una delgadita línea que quizás ellos no percibían y que ya rayaba no, que en realidad ya era una blasfemia contra el Espíritu Santo para su propia perdición. Una bajeza por donde se le mire. Yo pienso que de todas las acusaciones que recibió Cristo, esta debe ser la más perversa de todas. Resultado de la envidia, porque estas personas no podían tolerar y no soportaban ver a multitudes yendo tras Cristo. Comenta John Gill, ellos, los fariseos, no pudieron ocultar este milagro. Era imposible ocultarlo.
pero se lo atribuyeron a la supuesta familiaridad entre Cristo y Satanás. Así que vean ustedes la terrible acusación que hacen los fariseos. Y ahora vamos a ver nuestro tercer y último punto, y ahí nos vamos a detener hasta el final. Versículo 25. Allí vemos la respuesta de Jesús. ¿Cómo responde el Señor Jesús a la acusación de los fariseos? Y lo primero que quiero que notemos es que Jesús les dice que su acusación es completamente irracional, fuera de sí, absurda, por donde se le mire. Vemos la omnisciencia nuevamente de Cristo al decir, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Cristo conoce los pensamientos de los fariseos que brotaban de ese corazón malo y perverso. Y hago un paréntesis, usted y yo haríamos bien en nunca olvidar que Cristo Jesús conoce tus pensamientos. Cristo Jesús conoce nuestros pensamientos más profundos, porque Él es tanto hijo de hombre como hijo de Dios. Y la maldad de los fariseos era tan grande, su ceguera era tan enorme, hermanos, que ni siquiera se ruborizaban, ni siquiera sentían vergüenza cuando el Señor les descubrió sus pensamientos. Y la respuesta de Cristo a esa acusación, como era grande, debía ser una respuesta extensa, por eso el pasaje es extenso. Pero además de una respuesta extensa, es una respuesta bastante fuerte que les da Cristo. De hecho, si ustedes ven más adelante lo que veremos el próximo domingo, el Señor los confronta de manera fuerte, les dice generación de víboras, etc. Es una respuesta fuerte que les da Cristo. Así que lo primero es que esta acusación de los fariseos es absurda, es irracional y ridícula. Para eso el Señor Jesús presenta un ejemplo que es de sentido común en el versículo 25. Cualquier reino, cualquier ciudad o aún cualquier casa, cualquier familia que está dividida contra sí misma, que luche contra sí misma, no solamente será asolada, sino que ciertamente no podrá permanecer en pie, no permanecerá. Tarde o temprano ese reino, esa ciudad, esa familia dividida caerá. ¿Notan cuál es el ejemplo que da el Señor Jesús? La imagen, ¿cuál es? Presta atención. Es la de una ciudad que está siendo sitiada, atacada. Imagínense la escena. Y sus habitantes, en vez de unirse para luchar contra su enemigo, lo que hacen es empezar a luchar entre sí, facilitando así la victoria del enemigo y su propia ruina, ¿cierto? Entonces la enseñanza es esta: ¿qué esperanza puede tener tal reino de sobrevivir? Ellos se están destruyendo a sí mismo. Comenta un hermano, abro comillas, cuando hay desacuerdo entre los jefes y el pueblo, cuando se inicia o se libra una guerra civil, nada bueno saldrá de allí. Cuando los ciudadanos se pelean contra los magistrados o entre ellos inmediatamente, allí habrá una disolución. ¿Ven lo absurdo? Les dice el Señor a los fariseos. Es como si el Señor les dijera, supongamos que lo que ustedes dicen es cierto. O sea que Él echa los demonios en nombre de Satanás. Entonces, si es así, eso quiere decir que Satanás se está atacando a sí mismo, que se está echando fuera a sí mismo. Y eso es lo que le dice precisamente en el versículo 26. Noten, si Satanás se echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Entonces, ¿cómo puede permanecer su reino? ¿Cómo Satanás se va a estar oponiendo a sí mismo? ¿Cómo él va a estar destruyendo su propia obra? ¿Cómo él va a estar expulsando a sus propios siervos, los demonios? Es absurdo, es lo que les dice Cristo.
pero ni siquiera Satanás, porque incluso acá cuando habla de Satanás en el original se traduce el acusador, el adversario. Ni siquiera Satanás es tan irracional como los fariseos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia, ¿qué dice de Satanás, iglesia? Dice que es astuto, ¿cierto? Dice que se vale de muchas artimañas, que usa muchas estrategias para lograr sus fines. Ocasionó la caída del hombre en el Edén y hoy en día miles le sirven sin darse cuenta. Así que es imposible que Satanás actúe de una manera contraria a sí mismo y se ataque a sí mismo. Y ciertamente su reino, el reino del enemigo, no permanecerá, pero no es porque él se ataque a sí mismo, es porque hay uno más fuerte que ya lo ha derrotado. Y eso lo dice más adelante en unos versículos luego. Así que eso es lo primero. La acusación de los fariseos es irracional, es absurda. Pero dos, la acusación de los fariseos también es contradictoria. Y eso lo enseña el versículo 27. Mire su Biblia y leamos el 27. Dice: y si yo echa fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Noten que el Señor les sigue hablando a ellos casi que como sarcásticamente. Diga, supongamos que es cierto lo que ustedes dicen. Si es así, entonces díganme en nombre de quién o bajo el poder de quién sus hijos expulsan los demonios. Cuando dice de sus hijos se refiere a los discípulos de los fariseos. Locking dice, quiere decir, hermanos, que incluso fue posible que personas expulsaran los demonios aún sin ser regenerados. ¿Cómo es posible? Dice ustedes. Bueno, acuérdense, en aquel día muchos me llamarán Señor, Señor, en tu nombre expulsamos los demonios. Mateo 7:22. Así que el Señor está pensando en los discípulos de los fariseos y les pregunta, ¿en nombre de quién lo hacen sus discípulos? Si esos discípulos de los fariseos respondían que Jesús expulsaba a los demonios en nombre de Satanás, ellos se condenaban a sí mismos y ellos lo hacían de la misma manera. Si decían que no, dejaban en vergüenza a sus maestros, los fariseos. Así que cualquiera fuera la respuesta de los discípulos de los fariseos, ellos iban a quedar mal parados. En otras palabras, ¿por qué es contradictorio, hermanos? Jesús les está diciendo, si sus discípulos expulsan demonios en nombre de Dios, ¿por qué Él lo hace en nombre de Satanás? ¿Por qué? Y les digo algo, incluso los discípulos de los fariseos sabían que sus maestros habían ido ya demasiado lejos con esta acusación. Por eso les dice, ellos serán vuestros jueces. Miren que Cristo está asociando esto con juicio también, con condenación. Así que a la altura del versículo 28, ya el Señor no les dice ya algo en parábolas, sino que mirándolo a los ojos les dice, yo hago esto por el Espíritu de Dios. Y si el Hijo del Hombre expulsa a los demonios por el Espíritu de Dios, eso ciertamente quiere decir que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Les dice de frente, lo hago bajo el poder del Espíritu de Dios. Traducción en el idioma original, el pneuma, el Espíritu Santo. Lucas 11:20, el mismo pasaje, por el dedo de Dios hago esto, dice el Señor. Él lo hace con la autoridad de Dios, con el Espíritu de Dios.
Y eso era una prueba más de que el reino de Dios había llegado, de que el reino de Dios se había inaugurado en la venida de Cristo. Eso fue lo que predicó el Señor: arrepentidos y creed en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero saben, los fariseos estaban tan ciegos como ese hombre que acababa de ser sanado. Sus ojos tenían escamas, iglesia, su corazón estaba entenebrecido. El reino de Dios había llegado y no lo habían notado. El reino de Satanás estaba siendo vulnerable, estaba siendo atacado, y el reino de Dios avanzaba, progresando. Y saben, esto es curioso y llamativo. Esto nos indica, iglesia, algo importante. El reino de Dios es una realidad presente, no solamente futura. No pensemos en el reino de Dios solamente como algo futuro. Claro, un día todo será consumado en su segunda venida en gloria, pero el reino de Dios ya vino, el reino de Dios gobierna actualmente, está progresando. No es correcto pensar en el reino de Dios solamente en términos del futuro. No es correcto ni bíblico. Cristo Jesús está sentado en su trono, reina ahora mismo y reinará. Eso es lo que se llama en teología el ya, pero todavía no. Ya reina, pero claro, vendrá en su plenitud. ¿Y cómo sabemos que acá se refiere que Jesús expulsó los demonios en nombre del Espíritu Santo? El versículo 32, no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver el otro domingo, pero miren lo que dice. Mateo 12:32: a cualquiera que diera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra ¿quién? Contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Por eso se le llama a esto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Veamos los últimos dos versículos de nuestro texto. El hombre fuerte derrotado. El hombre fuerte derrotado. Versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Piense en la ilustración. Cuando un ladrón entra en una casa para robarla, si allí está el dueño, ¿qué es lo que hace? Hemos visto noticias, ¿cierto? Las personas quedan amarradas, quedan atadas, y entonces el ladrón procede a hacer su misión. Entonces el Señor dice, ¿cómo alguien puede entrar en la casa de un hombre fuerte? Y acá cuando dice fuerte, se traduce un hombre enérgico, vigoroso y poderoso. ¿Y cómo puede entrar a la casa de un hombre así y saquearlo si primero no le ata? Lucas 11:21 nos dice que ese mismo hombre fuerte está armado y está custodiando su casa. Ahora, la gran pregunta, iglesia, hermanos, amigos, ¿quién es este hombre fuerte? ¿Quién creen ustedes que es el hombre fuerte al que el Señor, o a quién llama Jesús el hombre fuerte? Sí, hermanos, sin vergüenza y con claridad y directamente se refiere a Satanás. Jesús, el Hijo de Dios, está llamando a Satanás el hombre fuerte. No es bueno que tú ignores la realidad de tu enemigo. No es bueno que ignoremos el poder del enemigo. Ay de nosotros si pensamos en porque así lo llama la Biblia, el adversario de nuestras almas. Ay de nosotros si pensamos de él con ligereza. Ay de nosotros si ignoramos su astucia y su fuerza, porque es que acá está diciendo Jesús que es hombre fuerte.
un león rugiente que busca a quien devorar, un príncipe de la potestad del aire, alguien a quien se le llama el Dios de este siglo. Pero para la gloria de nuestro Dios vino uno que es más fuerte que él, hermano, y lo derrotó. ¿Y qué hizo con él? Lo ató. Ese es Jesús, el hijo de David, el siervo amado y escogido. Y eso era de hecho lo que hacía Cristo cuando expulsaba los demonios, por ejemplo. Mi hermano y amigo, Cristo Jesús atado a Satanás, lo ha derrotado, lo derrotó en el desierto cuando fue tentado, lo derrotó en la cruz, lo derrotó en la tumba al resucitar, lo derrotó en la ascensión. Cristo reina y Satanás está atado. Satanás no puede impedir el avance del evangelio. Acuérdense del contexto, los gentiles pondrán su esperanza en él. Ya Satanás está amarrado, él no puede detener el avance del evangelio. Aunque esté atado no quiere decir que esté inactivo. Ojo con eso. Está atado con respecto a los planes de Dios y del evangelio. Claro, él sigue haciendo de las suyas, sigue engañando, sigue mintiendo, sigue tentando. Y es más, algo que me llamaba la atención, William Hendrickson, el comentarista, menciona que este versículo de Jesús atando al hombre fuerte es clave para nuestra interpretación de Apocalipsis 20. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 20? Donde nos habla de Satanás atado. Es clave para entender ese texto. Y comenta otro hermano, piense ese texto y asócielo con la conversión de un alma, porque eso es lo que hizo Dios contigo, mi hermano. Jesús entra en el alma, dice él, abro comillas, entra en el alma de los hombres. ¿Y qué es lo que hace? Piense, destrona a Satanás, lo lleva cautivo a él, que antes nos llevaba cautivo a nosotros, y a los que son objetos de su gracia. ¿Qué hace? Despierta las conciencias, ilumina nuestras mentes, despierta nuestros afectos, renueva nuestra voluntad para que nos sometamos a Cristo, etc. Y ahora el versículo concluye de una manera preciosa, o por lo menos el texto que estamos viendo en esta tarde. Miren el último versículo, iglesia, el 30. Y acá hay una tremenda exhortación para los creyentes. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Acá hay una preciosa verdad y una exhortación, una verdad radical. ¿Cuál? El costo verdadero de seguir a Cristo. En otras palabras, el que no es con Cristo, contra Él es. El que no está unido por la fe a Jesús es su enemigo. El que no es amigo de Cristo se constituye enemigo de Dios. Miren lo que hacían los fariseos, todo lo contrario a Cristo. Si Jesús recogía, ellos desparraman. Si Jesús estaba trayendo el reino de Dios a las multitudes, ellos con sus mentiras, con sus calumnias, con sus mandamientos de hombres, alejaban a la gente del reino de Dios. Todos los esfuerzos de los fariseos iban dirigidos a socavar el ministerio de Cristo. ¿Qué sinónimo es acá de recoger? El que conmigo no recoges, es reunir. Y lo contrario a desparramar es disipar, es esparcir. Acá nos está hablando de que hay una guerra entre Cristo y Satanás, entre el reino de Dios y Satanás. Y que en esa guerra no podemos ser, ¿qué cosa?
neutrales. No hay puntos grises acá, amigo, hermano. O perteneces al uno o perteneces al otro. Y estar con Jesús equivale a recoger. No hacerlo equivale a desparramar. ¿Saben esta figura de recoger y desparramar? ¿Qué quiere decir, hermanos? Tiene que ver con nuestra labor de predicar el Evangelio. Comenta Hendricks, estar con Jesús implica ser un instrumento para reunir a las personas para que vengan a Cristo. Desparramar equivale a no preocuparnos por orar por los perdidos. Desparramar equivale a no interesarnos en anunciar el Evangelio. Desparramar equivale a que seamos indiferentes de la condición y del destino eterno de las personas. Eso es desparramar. ¿Notan, hermanos? Si no estamos recogiendo, estamos dispersando. Estamos alejando a las personas del reino de Dios, aún más de lo que están. Hace unos días estaba leyendo un artículo de Spurgeon que le recomiendo encarecidamente que lo lea. Se llama El ganador de almas. Hermanos, él exhorta allí no solo a los predicadores o a los ministros, sino que él dice que todo creyente, sin importar su oficio, lo que haga, ha de esforzarse por ser un ganador de almas. Porque dice la Biblia, el que gana almas es sabio. Así que en esto no podemos ser neutrales, hermanos. Dios espera todo de ti y de mí. Él no está dispuesto a compartir su gloria con más nadie. Isaías 42:8. O le seguimos o no le seguimos, o si no nos vomitará de su boca a los tibios. No podremos amar a dos señores a la vez. Te digo algo, y para mí y para ti, con temor y con temblor: si la causa de Cristo no es tu causa, entonces tu causa es la del diablo. Eso es lo que nos está diciendo el texto. El que no recoge conmigo desparrama. Si la causa de Dios no es la causa de tu corazón, estás sirviendo los intereses de Satanás. Eso es lo que le dijo a los fariseos, ¿se acuerdan? Ustedes son de vuestro padre el diablo, cuyos deseos quieren hacer. Así que, amigo, hermano, preguntémonos: ¿dónde está hoy tu corazón? ¿Sigues cautivo o has sido librado? Antes de orar y pasar a celebrar la cena, reflexione conmigo en estos últimos puntos. Espiritualmente hablando, por supuesto, si la gracia de Dios nos ha alcanzado, nosotros éramos como ese hombre. Nuestra condición era lamentable, era triste, estábamos ciegos, ¿cierto? Pero acá dice que este hombre ahora podía ver, ahora podía hablar. Si no estás en Cristo, mira al Señor, confía en Él y serás reconciliado para el perdón de tus pecados. La multitud acá hizo una pregunta: ¿será este el hijo de David? Mi hermano y amigo, la respuesta ya nosotros la decimos no de manera dubitativa, sino con profunda convicción. Sí, Jesús es el hijo de David. No dudando, sino con plena certidumbre. Él es la raíz de David. Él es aquel descendiente que una vez Dios le dijo a David
que de sus lomos, de su descendencia, vendría uno cuyo dominio y cuyo trono sería para siempre. Y lo hizo bajo un pacto. ¿Se acuerda el pacto de Dios con David? Tercero, reflexionemos en esto. Reflexiona cómo crece el pecado. ¿Se acuerdan? Creo que es Santiago, si no me equivoco en este momento, el que habla cómo actúa el pecado cuando es concebido, cuando no muere, entonces da luz el pecado, da luz la muerte. Mi hermano, la maldad del hombre no conoce de límites. No hay límites para el hombre no regenerado. La maldad del hombre es tal que ahora mismo, mientras nosotros estamos acá en el infierno, hay multitud de almas que, estando incluso atormentadas, ¿saben qué están haciendo? En su dolor, en su tormento, siguen blasfemando contra Dios, siguen alzando su puño en rebelión contra Dios. Piense también cuán terrible es tener un conocimiento de la Biblia y no ver al Salvador, no tener ojos de fe. Estos fariseos, es increíble, tenían la Biblia en su mente, la tenían en sus bocas, pero el evangelista, el recaudador de impuestos, vio lo que ellos no vieron. He aquí mi siervo, he aquí mi escogido. Otra reflexión más. ¿Cuántas familias, cuántos hogares, cuántos matrimonios y aún cuántas iglesias locales hoy no están a punto de ser asoladas por estar divididas? La verdad sigue siendo la misma. Un reino, una iglesia, una familia dividida contra sí misma no permanecerá en pie. La unidad de la fe, iglesia. El deber de guardar la unidad. El hombre fuerte fue atado, ¿cierto? En el ejemplo que dio Cristo. Y eso ha pasado contigo, amado hermano, que estás en Cristo. Eso ha pasado contigo. Dios en Cristo Jesús te ha librado de la esclavitud del pecado. Dios te ha librado de un tirano que es el peor de los tiranos. Así que hoy, esta tarde, demos gracias porque vino uno más fuerte que ese hombre fuerte. Mucho más fuerte. Y por último, hermano, amado, es una invitación para ustedes y para mí. Vayamos a Cristo sin reservas. Vayamos a Cristo sin reservas. Recojamos junto a Él. No desparremos, no hagamos lo contrario a su plan. ¿No es acaso precioso poder recoger junto a Él para su viña? ¿No es acaso precioso recoger para Él, para traer ovejas a su redil también? Oremos. Gracias, Señor, porque tu palabra en verdad que nos confronta, nos exhorta. Y es mi oración, Señor, que tú despiertes nuestras conciencias adormecidas y uses tu palabra para despertar, para avivar nuestros corazones hacia Cristo. ¿A quién más iremos si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna? Y mientras nos exhortas fuertemente, al mismo tiempo nos das hermosas y maravillosas promesas de esperanza. Yo te ruego, Señor, que si alguno entre nosotros aún sigue cautivo del pecado, si aún Satanás sigue siendo su amo,
tú lo redimas, Señor, por tu gracia. Y a cada uno de los creyentes que han sido librados, danos gratitud, danos gozo. Ayúdanos a estar junto a ti, Señor. No queremos oponernos a tu causa y a tu plan. Gracias te damos porque tu reino ha venido, tu reino prevalece, permanece y tu reino vencerá plenamente, oh Dios. Y te alabamos también porque aunque nuestro enemigo sigue buscando la forma de destruirnos, tu iglesia puede tener la certeza de que estamos bajo la palma de la mano del buen pastor, que aunque ese lobo quiere destruir las ovejas y esparcirlas, el buen pastor, que es Cristo Jesús, está cuidando cada día a su rebaño. Te honramos, te glorificamos, y ahora permítenos finalizar el culto, Señor, meditando en el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.